Sería como bajarlo más, que nos queda muy alto. Feliz sábado. Espero que todas y todos se encuentren bien. Bueno, aquí en España ya hemos despedido el sábado hace unas 3 horitas y poco, pero nos da muchísima alegría pues seguir compartiéndolo con ustedes. Entonces, Abigail y yo estamos muy felices de poder trabajar con el Ministerio Salem de Colombia, por lo cual vamos a impartir una serie de metodología por parábolas en donde nos vamos a intercalar para dar esta serie. Entonces, este sábado voy a comenzar yo y el próximo sábado va a comenzar ella. Va a seguir continuando esta serie. Así que bueno, vamos a comenzar con una oración y empezamos el estudio. Si me acompañan y se arrollan conmigo. Querido Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Ha sido gran bendición aquí en España y sigue siéndolo allí en Colombia. Gracias, Señor, por este día maravilloso que podemos seguir compartiendo, seguir aprendiendo y creciendo en luz. Te pedimos que nos guíes a través de la metodología por parábolas, que puedan haber buena conexión, que se puedan comprender correctamente mis palabras y pueda quedar registrado. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir con los miembros de Colombia y poder seguir avanzando en luz, Señor. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la metodología por palabras. Y lo que vamos a hacer es mirar la palabra parábola y particularmente se puede ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero nosotros vamos a escoger mirarla en el Nuevo Testamento. Lo que vamos a notar que la palabra parábola es una palabra compuesta y si nosotros vamos a la Strong, a la concordancia Strong, vamos a ver que es el G3850. ¿Sí? Esa sería su numeración. Entonces, yo no sé si todos y todas tenéis dispositivos Eastword o MiceWord, porque así también lo pueden ir mirando. Entonces vamos a ver que la palabra G3850 en el griego es un número aleatorio que nos da la Strong. Es un número aleatorio que se le asigna a esa palabra, parábola. Así que si nosotros y nosotras miramos en el diccionario, que se llama léxico, que es su nombre técnico que tiene, te va a decir lo que significa esa palabra. Y voy a darles algunos diccionarios diferentes. La concordancia Strong también es conocida como la concordancia exhaustiva de la Biblia James Strong, o de manera informal como números Strong. Es un listado de todas las palabras presentes en el texto de la Biblia y se basa en la versión autorizada inglesa, la King James, o en español sería la Biblia del Rey Jacobo, y con correspondientes referencias por libro y capítulo y versículo para permitir la referencia cruzada de cada una de ellas. Fue recopilado bajo la dirección de un profesor que se llamaba Dr. James Strong. ¿Sí? Era un profesor de teología que lo publicó en 1890. El propósito de la concordancia Strong es proporcionar un índice por palabra a las referencias bíblicas, lo que permite que el lector pueda localizar todas las apariciones de un término dado en la Biblia. Entonces, de esta forma, Strong te va a ofrecer un modo de verificación de traducción independiente y te va a proporcionar una función adicional para una mejor comprensión del texto. Entonces, a la primera que vamos a ir es a la Strong y después vamos a ir a Taller. Entonces, vamos a usar la Strong. Vamos a usar Taller
Entonces, estas son dos personas especialistas en lenguas bíblicas y ellos produjeron estos diccionarios. Digamos que no son los únicos que existen, pero son de dominio público y son gratuitos y son muy reconocidos, completos. Y también les voy a dar un tercero, que es Brown Driver Briggs. Brown Driver Briggs. Entonces tenemos Strong, Thayer y Brown Driver Briggs. Entonces, el número G3850, si fuéramos al diccionario, si fuéramos a la definición Strong, nos va a decir lo que significa esta palabra. Entonces, significa una similitud o algo que es similar. La segunda definición que nos va a dar es que es una historia ficticia o imaginaria, y esta historia ficticia es normalmente una historia sobre la vida real, las cosas que suceden a nuestro alrededor, y parte de la definición es: esta historia está para transmitirnos una lección. Así que esto es lo que significa esta palabra. Es una historia simbólica o puede ser también una historia ficticia de la vida común que nos transmite una lección, y la mayoría de las veces es una lección moral que nos va a decir cómo debemos comportarnos los unos con los otros, y la mayoría de las veces la moralidad se va a referir a nuestra relación con los demás. Si nosotros fuéramos a Thayer, Thayer va a ser un poco más técnico, más didáctico, nos va a dar una definición un poco más técnica de lo que es la palabra parábola, y te va a decir que la palabra parábola es colocar una cosa al lado de la otra. Entonces, si nosotros y nosotras fuéramos a colocar un objeto, ¿sí? Yo tuviera estos dos objetos y yo los tuviera a distancia, esto no sería una parábola. Estos objetos se convierten en una parábola cuando los colocamos juntos, ¿sí? Aquí yo tengo un rotulador y un borrador. Cuando los coloco juntos, se convierten en una parábola. Por lo tanto, cuando acercas las cosas es cuando se convierten en una parábola. Entonces, ahora vamos a hablar de otra palabra que aparece en Thayer, que es justaposición. Si seguimos leyendo el Thayer, nos va a decir sobre justaposición. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Antes de ir a justaposición, vamos a dar un ejemplo también. Si nosotros tuviéramos aquí dos barcos, ¿sí? Tuviéramos dos barcos de guerra, dos barcos que están en batalla, dos barcos que se juntan, ¿sí? Sabemos que esos barcos se juntan para luchar. Si son barcos antiguos, tenían cañones, y lo que tenían que hacer era acercarse el uno al otro, pues para luchar. Entonces, tienen un cañón y puede ser un barco más grande, más pequeño, se pueden contrastar. Sabemos que cuando los comparas se pueden contrastar, ver las diferencias y similitudes, y alguien te está obligando a hacer eso, ¿no? A que te acerques, que se acerquen para que luchen. Otra idea que hay detrás de las parábolas es que hay tensión, dos cosas que están en tensión, que no quieren estar juntas, pero se tensionan, ¿sí? Entonces vamos a pensar también en lo que es unos imanes, ¿sí? Entonces tendríamos unos imanes, y si teníamos los polos opuestos, norte-norte, sabemos que no se atraen, se repelen, ¿sí? Pero tú los estás juntando para que se acerquen, ¿sí? En este caso sabemos que se repelen, y si los pusiéramos al revés, ¿sí? ¿Qué pasaría? Se juntarían, ¿sí? Entonces tenemos este ejemplo. Si le das la vuelta a uno de estos imanes, se atraen. Entonces, esto es otra forma para entender lo que es parábola. Así que a veces en esa tensión
a veces se atraen mutuamente. Y nosotros lo que vamos a ver cuando empezamos a explorar lo que son las parábolas es que es muy estrecha la comprensión que se ha tenido de lo que son las parábolas. Y nosotros hemos leído parábolas en el Nuevo Testamento y a veces pensamos que eso es todo lo que las parábolas consisten. Sabemos que ha habido un desarrollo de lo que son las parábolas y hemos visto que no son solo lo que está en el Nuevo Testamento, y hemos visto que hay parábolas también en el Antiguo. Entonces, lo que vamos a ver en estos estudios es que prácticamente todo lo que entendemos sobre el cristianismo está construido bajo un modelo de enseñanza por parábola. Y todo lo que podemos pensar que tenga que ver con la ley dominical, ya que sea con el proceso de salvación, entrar en el cielo, encontrar un esposo o una esposa, enamorarse de él o ella, todo está conectado de alguna forma con las parábolas. Nosotros vivimos en un mundo parabólico. Entonces, ya hemos visto el ejemplo de los imanes, de los barcos de guerra que están luchando, que se ven obligados a juntarse. Entonces, también podemos tener estos imanes atraídos el uno al otro, o pueden estar opuestos y serían una parábola igualmente. Entonces, si tuviéramos una doctrina o creencia, ¿cuáles son las dos doctrinas principales en la iglesia adventista? ¿Cuáles son, si recuerdan? La inmortalidad El del sábado. alma y el sábado. El sábado. La La segunda, inmor- y la inmortalidad del alma. Están bien, sí. Vamos a ver el sábado, sí. Nosotros somos adventistas del séptimo día y también tenemos la segunda venida. Estas son doctrinas, ¿sí? Son parábolas que son usadas para explicarlas. Una doctrina o una ley son explicadas por parábolas. Todos sabemos que el sábado es una parábola y se entiende así. Y por eso descansamos cada séptimo día, porque es una parábola viva, es una parábola activa. Y sabemos también el advenimiento de Cristo, que también puede ser entendido mucho más claramente a través de parábolas. Entonces, vamos a ir con esas dos. Sé que también la inmortalidad del alma también eh, podría, se podría también ampliar mucho más, se podría decir algo más. Sabemos que en Mateo 25 tenemos una parábola del segundo advenimiento, ¿sí? Sabemos que el reino de los cielos es semejante a vírgenes, las cuales 5 eran sabias y 5 insensatas. Sabemos que aquí cuando se da el clamor es cuando viene el segundo advenimiento, es el esposo. Esta es una parábola sobre el segundo advenimiento. Así que sabemos que todas las doctrinas principales, todas las leyes principales son explicadas usando parábolas. Entonces, si tuviéramos que hablar sobre las dos doctrinas que el catolicismo ha usado para luchar contra la verdad, que son la santidad del domingo y la otra sería el estado de los muertos. ¿Cómo explicaríamos el estado de los muertos? ¿Lo ¿Cómo podemos así? explicar? Sí, el estado de los muertos, ¿cómo lo podríamos explicar? Pero lo que pensamos nosotros, Sí, ¿cómo o lo lo que podríamos? dicen los católicos. O como lo explica a los adventistas. No, no, ¿cómo se explica? Como en la vida real, ¿cómo explicarías que dormir es una mediante, parábola? mediante el sueño, dormir. Mediante el sueño, nosotros nos vamos a dormir, ¿sí? Y al día siguiente tú te despiertas, amanece, entonces todo eso es enseñanza por parábolas, para explicar la resurrección de los muertos justos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, Sí. Vale. Entonces, ahí tenemos una parábola. Vamos a ver que sí, que toda la Biblia es una parábola en sí, ¿sí? La Biblia en sí es un libro literal que te va a llevar a entender lo espiritual. Entonces, la tercera definición, vamos a ver que es similar. Es similar al diccionario Strong. Es una historia que normalmente es ficticia, y aunque es una historia fingida, está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. ¿Qué significa que está de acuerdo con las leyes de la naturaleza? ¿Sí recuerdan qué significaba?
Que lo espiritual lo recuerdo. podemos ver a través de lo natural, ¿no? ¿Puedes repetir, Yesenia? Que podemos ver, conocer lo espiritual a través de lo natural, ¿no? Mm, No. no en ese sentido. Sí sabemos que lo espiritual se Que tiene que está conocer a través de lo natural, pero cuando está en está de armonía. acuerdo, sí, que está en armonía. Está en armonía con lo que vemos en la naturaleza. Correcto, exactamente. Está de acuerdo con las leyes de la vida, está de acuerdo con las leyes de la vida, la naturaleza. Si ustedes recuerdan la parábola de Daniel 2, nosotros decimos que la piedra sale ¿de dónde? De la montaña. De la De una montaña. montaña, correcto. Entonces, no es una piedra que es cortada, o imagínense, no viene del cielo cayendo de la nada, ¿sí? Tiene que estar saliendo de algún sitio, no puede violar las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y eso nos lo dice la regla número 11 de Miller. Sí, recuerdan que él también usa eso, ¿no? Que no viola las leyes de la naturaleza. Entonces, nosotros entendemos que no, las parábolas es una historia ficticia, es una historia fingida, puede ser fingida también, pero tiene que estar de acuerdo con las leyes de naturaleza, no puede romper ese principio. Entonces, está de acuerdo con las reglas y regulaciones de la sociedad. Marcel, Sí, fingida puede ser, por ejemplo, cuando Jesús explicaba las parábolas. O sea, que él inventaba una historia. sí, correctamente. Ok. Él daba una historia para poder explicar, algo, ¿no? Por ejemplo, la moneda perdida. Sí, ahí está dando una enseñanza, es una historia ficticia. Bueno, o también puede ser real porque son cosas que podemos vivirlas, ¿sí? O sea, son Sí, historias que pueden ocurrir en la vida. ¿Sí? Una persona claro, porque en casa pierde una moneda. tú dijiste que la Biblia era una historia literal, porque eso pasó en realidad. Pero, por ejemplo, la parábola que explicaba Jesús no pasó en realidad. Pero no va en contra de la ley de la naturaleza, lo que estás diciendo. Exactamente, no puede romper las leyes de la naturaleza. O sea, por ejemplo, en Daniel 2, esa piedra tiene que salir de algún lado, no puede simplemente de la nada caer y destruir la estatua. Es por eso que creamos la montaña. Si se dan cuenta, en ese sentido tiene que ocurrir la parábola, no puede romper ese principio. Entonces, estas historias naturales, las leyes de Dios o las cosas de Dios están representadas en sentido figurado, sentido simbólico. Entonces, ahora esta palabra, G3850, vamos a ver que va a venir de otra palabra raíz. Y esta palabra es G3846 y es muy similar a la palabra parábola. Entonces voy a ponerlo aquí. G3846. Y la palabra es paraballo. Paraballo. Y esta palabra vamos a ver que es una palabra compuesta. De aquí van a salir dos palabras. Ahora la vamos a ver. Entonces hemos visto que la palabra parábola significa juntar dos cosas. Entonces esta definición significa tener algo y conseguir otro objeto y lanzarlo cerca. Lanzarlo cerca al lado de él. Así que yendo a la definición de Thayer, paraballo va a significar lanzar algo enfrente de ti. Entonces yo voy a dar un ejemplo. Ahora lo voy a dividir. Sabemos que esta palabra es compuesta y es para. Y aquí vallo. ¿Sí? Y ahora lo vamos a explicar. Voy a hacer un dibujito. Entonces aquí tenemos una persona. A ver, lo voy a colocar aquí. Aquí tenemos una persona que está, esta persona está de pie y alguien va a tomar una pelota y la va a lanzar enfrente. ¿Sí? Entonces aquí va a buscar una pelota. Entonces aquí tenemos esta persona y alguien le va a lanzar una pelota enfrente. Entonces, al lanzar algo cerca de la persona,
la pelota y la persona van a formar una parábola. Y ahora os voy a dar otra imagen de la palabra. Aquí voy a dibujar un... Aquí tenemos un caballo. Espero que se vea bien el dibujo. Y Quedó súper. ¿se quedó bien? Tenemos aquí un caballo y alguien tiene un, ¿cómo se llama? Un tenedor, ¿sí? Para coger, coger el heno. Y con este tenedor le van a lanzar al caballo su comida, ¿sí? Aquí tenemos el heno. Entonces, cuando le tiran el heno al caballo para que el caballo se lo coma, cuando se le echa el heno al caballo cerca, ahí vamos a tener lo que es una definición de parábola, ¿sí? Este gráfico, este dibujo es una parábola. Y esto también es una parábola. Entonces, tienes aquí el tenedor. Con el tenedor vas a coger el heno y se lo vas a lanzar al lado del caballo para que él coma. Entonces, ahí vas a tener lo que es una parábola. Y os voy a dar otra definición. Poner dos cosas una al lado de la otra para poder compararlas, para ver si son similares o para ver si son diferentes. ¿Sí? Aquí tenemos la idea de lo que es comparar y contrastar. Les voy a colocar aquí comparar y contrastar. ¿Sí? Esa es una de las definiciones que podemos ir colocando, comparar y contrastar. Y comparar similitudes, características similares, contrastar diferencias. Entonces, esta palabra G3846 para Bayo, vamos a ver que es una palabra compuesta y se compone de dos palabras, G3844 y G906. Entonces aquí tenemos G3844 y G906. Y para significa cerca y bayo significa lanzar. Entonces tienes lanzar cerca. ¿Sí? Entonces para bayo significa tirar cerca o tirar cerca de algo o acercar dos cosas entre sí. Y la razón por la que quieres hacer eso es para que puedas compararlas o también para que nosotros podamos contrastarlas. Entonces, así que esto es una definición básica de la palabra parábola. Hemos visto que parábola es G3850. Vamos a ir luego a su raíz, que es parabayo, y luego parabayo, que es una palabra compuesta. Vamos a ver qué es para y bayo, ¿sí? Y para significa cerca y bayo significa lanzar. Entonces, esto todo puede parecer como muy simple o relativamente sencillo. Y lo voy a, ahora, antes que nada, vamos a colocarlo en la pizarra. Espero que ustedes lo puedan ver. Este es cerca. Y este significa lanzar. Si ven bien la pizarra, ¿no? Sí, Marcelo. Sí. Vale. Sí. Entonces, cuando nosotros empecemos a entrar en los versículos bíblicos y vamos a ver rápidamente que se va a volver mucho más complejo, mucho más avanzado, por lo tanto vamos a empezar a ir lentamente para que al menos en las primeras presentaciones todas y todos estemos en el mismo sentido, en la misma página y podamos decir que entendemos esto y es muy simple. Por lo tanto, vamos a recordar que la palabra parábola significa lanzar cerca y siempre puedes recordar esto, ¿sí? Para que nos ayude a estudiar la palabra de Dios. Entonces, ya hemos tratado con la palabra comparar y contrastar y antes mencioné otra palabra que era juxtaposición. La voy a colocar aquí. Juxtaposición. ¿Alguien
recuerda que era yuxtaposición. Comparar y contrastar. Un ejemplo de yuxtaposición que se acuerden? Está bien que es para contraste, ¿sí? Porque es juntar dos cosas y la razón por la que juntas dos cosas es para mostrar un efecto de contraste, ¿sí? Y solo se puede ver cuando acercas dos cosas juntas. Si no las tienes cerca la una a la otra, no puedes ver la diferencia. Entonces, una juxtaposición que me viene a la mente ahora es cuando leen Helen White, y Helen White, ella está hablando del mensaje del tercer ángel, y ella está diciendo que el mensaje del tercer ángel son los 10 mandamientos, dice que son el sábado, pero en otros libros ella va a decir que el mensaje del tercer ángel era el hombre no inmortal, ¿sí? Y en otro libro va a decir que es la naturaleza del hombre. Entonces, cuando ustedes colocan esas citas en un diagrama, en una tabla, por ejemplo, y van colocando una debajo de la otra, y van a ver que cada cita te da una información. Entonces, lo que vamos a hacer con la juxtaposición, ¿sí? Es juntar dos objetos, en este caso citas, imágenes, ideas, conceptos, lo vamos a colocar juntos y lo vamos a colocar para que se destaquen las diferencias entre ellos. Esa técnica, cuando se utiliza la juxtaposición, es para conseguir un efecto dramático y de esa forma vas a poder ver claramente cosas. Entonces, ese ejemplo de juxtaposición cuando Helen White habla del mensaje del tercer ángel, funciona de esa manera. Coges varias citas donde ella está hablando del mensaje del tercer ángel y vas a encontrar en algunas citas donde ella te va a dar otra información. Entonces ahí puedes ver que también el mensaje del tercer ángel no solo es el sábado, sino también que es la naturaleza del hombre. Entonces, juxtaposición es colocar dos elementos, ¿sí? Dos palabras, una al lado de la otra, dejar que el lector o el lector las compare. Y este acto de comparar y contrastar de los dos elementos, podemos mostrar especialmente que cuando pensamos lingüísticamente en ironía, humor o tristeza, podemos mostrar mucho más que es una definición secular. Pero cuando empiezas a usar esta técnica en la palabra de Dios, vamos a notar, vamos a revelar mucho más que la ironía, el humor, la tristeza. Vamos a ver que Dios ha incorporado en su palabra este sistema, este método. Así que antes de seguir avanzando, sabemos que ya hemos visto los temas de así dice el Señor, sabemos que esa frase es una columna vertebral del sistema de creencias adventistas, así dice el Señor. Otra forma de expresarlo es un texto de prueba, y creo que es que en una doctrina que el sábado es la señal de Dios o el sello de Dios, y sabemos que eso es una gran afirmación, pero la gente siempre te preguntaría y te diría que el sello es otra cosa, así que para demostrarlo la otra persona diría, una así dice el Señor. Entonces la otra persona esperaría que le dé un versículo, una cita, donde en esa frase dijera el sábado es el sello de Dios, ¿sí? Otra forma de explicarlo es hacer un texto de prueba, y el texto de prueba es para probar mi declaración con un texto. Es lo mismo que decir así dice el Señor. Y sabemos que los adventistas son expertos en buscar textos de prueba, así dice el Señor. Entonces alguien viene, ¿sí? Un ejemplo, y te dice, mi tía murió la semana pasada, estábamos muy unidas, y esta mañana, muy temprano, la he visto sentada a la base de la cama. Y nosotros, ¿qué diríamos? Estás en peligro, ¿sí? Esto es una manifestación de Satanás, no lo creas. Entonces, lo llevarías a un pasaje de la Biblia que diría que los muertos no saben nada. Entonces, esa es una forma de usar una así dice el Señor. O incluso Helen White en Primero Escrito habla sobre cómo Satanás introduce el espiritismo en el siglo XIX. Entonces, la razón por la que se ha dedicado tanto tiempo a esto es porque tenemos herramientas para explicar la palabra de Dios y ampliarla. Y nosotros sabemos que podemos hacer una estructura de lo que tenemos, ¿sí? Podríamos decir, las palabras cubrirían un 90%. Y el otro 10% lo van a cubrir las estructuras, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, si nosotros fuéramos a explicar o entender la escritura, por supuesto, nosotros tendríamos que ser capaces de leer las palabras, de entender el texto de prueba, entender el contexto interno, externo, ¿sí? Tendríamos que saber también ver lo que son los puntos aparte, las comas, entender lo que es un artículo definido, o la diferencia entre un sustantivo y un verbo. Tendríamos que entender qué es conjunción. Todo eso formarían las palabras. Pero tendríamos que entender también no solo el 90% que son palabras, sino también tendríamos que entender el 10% que son las estructuras. Entonces, el 100% sería lo que es la verdad, el mensaje, ¿sí? Aquí tendríamos estructuras y palabras. Entonces, si nosotros fuéramos a ir a un libro de la Biblia y veríamos, y el capítulo dijera que la ley de Dios fue clavada en la cruz, y tendríamos gente diciendo, ves, ya no se guarda el sábado, estuviéramos discutiendo con alguien que no fuera adventista, podríamos defender eso y decir, no, esa ley fue la ley ceremonial. Todos sabemos qué es eso. Entonces, esas son las palabras y somos buenos en eso. Pero quiero que veamos lo que nos falta, el otro 10%. Pero si podemos ir a esta parte del 10%, puede ayudarnos a encontrar información que está en las escrituras, pero que nadie más puede encontrar porque no está en el apartado de las palabras. Digamos que está escondido. Entonces, sabemos que eso podría sonar místico o mágico, pero sabemos que no lo es. Por lo tanto, en un lado están las palabras y en el otro lado están las estructuras, ¿sí? Y la mayor parte de la información que necesitamos proviene de este apartado, de las palabras, del 90%. Pero hay información en las escrituras que la gente no sabe que existe. Entonces, las palabras están ahí, pero no son familiares para que puedan ver esas estructuras. Entonces, voy a dar otra palabra en este lado. ¿Qué más qué más sugieren ustedes que podríamos poner en vez de estructuras? ¿Qué otros sinónimos podríamos darle también? Estructuras y qué más. Metodología. Metodología. Bueno, recuerden que... Parábola. ¿Cuál? ¿Parábola? Metodología. Voy a poner. ¿Qué más o qué sugieren? Parábola. Patrones. Parábolas. ¿Está bien? ¿Qué más? David dijo algo, creo. Patrones. Patrones. Muy bien. ¿Sí? Entonces en este lado tendríamos patrones, tendríamos estructuras, tendríamos parábolas. Y las estructuras de los patrones están por todas partes en la Biblia. Y una vez que se pueden ver en un pasaje en concreto, se pueden empezar a extraer la información. Sabemos que a primera vista no es evidente. Entonces, todas estas estructuras, patrones, ¿sí? Patrones los vamos a cubrir con lo que es la palabra parábolas. Podríamos decir directamente parábolas, pero sí está bien. Entonces, las parábolas nos van a dar información extra, que no podemos ver solo con las palabras mismas. Necesitamos ver una estructura, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo más aquí. ¿Sí se acuerdan qué más podríamos poner en este lado? Comparar y contrastar, juxtaposición. ¿Qué más se acuerdan como una Quiasma. herramienta? ¿Cuál? Quiasma. Quiasma. Sí, correcto. ¿Sí? Un quiasma, sabemos que es un reflejo, es un espejo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos un reflejo y tendríamos espejo. Un ejemplo claro de quiasmo que podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si nosotros y nosotras fuéramos a Marcos 2, capítulo 27. ¿Alguien quiere leerlo? Marcos 2, 27. Que lo tenga a mano, si no lo leo. Marcos 2:27 Sí, dice, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre
por causa del sábado. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de espejo, de reflejo, de quiasma. ¿Sí? Nos dice el día sábado fue hecho a causa del hombre. Entonces tenemos sábado, hombre, y en el otro lado tendríamos hombre y sábado. ¿Sí? Ahí se me acaba la pizarra. Voy a borrar esta partecita. Después lo pongo en otro lado. Entonces tendríamos hombre y sábado. Y esto sería con esto. Y esto sería con esto. ¿Se dan cuenta? Sería su espejo. Sería una especie de reflejo, ¿sí? Que tenemos en esta estructura, en esta oración. Entonces un quiasmo es un tipo de parábola. Y lo vamos a ver a medida que avancemos en nuestro estudio. Entonces, el quiasmo también a veces nos da información, incluso que no está en el texto. Quizás nos da 5 piezas de información, pero a veces te va a dar, al tener las 5 piezas de información, tú vas a poder encontrar la 6ª pieza de información, que no está escrita, pero al tener el quiasmo sí vas a poder encontrar esa información. Entonces, así que como hemos dicho, la idea de que la mayoría de las personas piensan que las parábolas se piensa que es muy estrecha, muy limitada. Un ejemplo siempre es el del pastor, sí, que tenía 100 ovejas, una se extravía, lo deja todo de lado por esa única oveja, pero las parábolas son mucho más avanzadas que eso, ¿sí? Incluso cuando vemos la parábola de la moneda, que parece que solo hubiera una mujer allí, ¿sí? Pero nosotros sabemos que hay 2 mujeres. Todo eso parece muy simple cuando se lee a un nivel moral, pero no hay una metodología detrás para poder descubrir cuál es lo que hay en esa parábola. Entonces las parábolas son mucho más avanzadas que eso, ya sea por comparación y contraste, ya sea por justaposición o por quiasma. Todo esto, sí, sabemos que son parábolas. Y lo que tenemos que hacer es llegar a un pasaje en particular en la Biblia o incluso en el Espíritu Profecía, y nosotros tenemos que decidir qué es esto, lo que estamos leyendo. ¿Es una justaposición? ¿Es una comparación y contraste? ¿Es un quiasmo? ¿Es algo más que aprenderemos, ¿sí?, a lo largo de los estudios? Lo que quiero que empecemos a familiarizarnos con estas cosas, porque si no esperas encontrar, ¿qué no vas a obtener? La Biblia dice, busca y encontrarás. Entonces, si ni siquiera buscamos una parábola, nunca la vamos a encontrar. Aunque tropecemos con ella, ¿sí?, podemos mirar un versículo durante mucho tiempo y no encontrarlo. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la revista Al Tiempo al Fin, sabemos que todos y todas hemos leído esa revista. Y si hemos leído esa revista, habla de los 6 últimos versículos de Daniel 11, y en ninguna parte de esa revista se habla de parábolas, pero sabemos que en esos versículos de parábolas. Pero a veces en el adventismo lo entienden solo como, no lo entienden de la forma que lo entendemos nosotros. Y si no se entiende como una parábola, no vas a obtener la comprensión completa de lo que están enseñando. Entonces, en esos versículos nosotros lo hemos tratado durante muchísimos años, más de 30 años, y eso solo ahora que estamos empezando a ver que esos versículos tienen, además de las palabras, tienen estructura, tienen información oculta, ya eso lo hemos visto en otros camp meeting, y no vamos a ir simplemente a decir carros o barcos, y esto simplemente es igual a la guerra o un ejército, o si decimos barco es economía o comercio. Entonces, sabemos que recordamos las palabras y las tenemos correctas en un 90%, pero hay cosas que no se han entendido bien. No es que no tengamos una definición mejor de lo que son los carros, o tampoco decimos que hayamos perdido algo de que los barcos no sean tampoco la economía. Sí, no es eso, solo que lo que tratamos de decir es que no se entienden bien a través de la estructura, de las parábolas.
Entonces, hay información oculta en esos versículos que se han escapado a nuestra atención, y estos son los versículos más estudiados por el adventismo. Y la razón por la que no se ha visto en el pasado es porque no estábamos buscando, ¿sí? Y cuando nosotros no buscamos, no encontramos. Entonces, a medida que avanzamos en estos estudios, conmigo y con Abigail, en este estudio personal, les sugiero también que tengan un estudio personal, que tengan una lista de comprobación, que vayan a esos versículos y comprueben las palabras, intenten usar las reglas de Miller, la regla número 1 y las 5, ¿sí? Cada palabra tiene que tener su peso adecuado, su dirección adecuada, o la regla número 5, que cada palabra, en la medida de lo posible, que la Biblia en la medida de lo posible debe ser su propio expositor, debe ser su propio diccionario, y cuando empezamos a usar esta regla, tenemos que empezar a usarla con cuidado. Entonces, la regla 5, por ejemplo, en la Biblia, en la medida de lo que puedas, debe ser su propio diccionario. Es muy fácil aprender las reglas. Así que una vez que hacemos eso, tenemos las palabras. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en parábolas. Ahora solo estamos comenzando y nos vamos a ir volviendo más experimentados en la medida que pasemos los siguientes estudios. Así que si recordaréis, mirar las palabras en el inglés, si tenéis la King James o si tenéis la Reina Valera 60 con concordancia, mirar en el griego, en el hebreo, tal vez probar el texto de prueba o aplicar las reglas. Y no solo estas dos, sino también la regla número 1 y las 5 son importantes, pero hay más reglas. Y una vez que hayamos hecho eso, te recuerdas a ti mismo, parábolas. Entonces pensemos en parábolas. Cuando empezamos a pensar en parábolas, no vamos a estar pensando en cosas simples como un pastor y una oveja. Por desgracia no es tan sencillo. Hay que empezar a pensar en la comparación, el contraste, la juxtaposición, el quiasmo, ¿sí? Lo tenemos que hacer de una forma didáctica, sistemática. Nosotros, por ejemplo, si estuviéramos caminando en un camino, a ver, voy a ponerlo en este lado. Sabemos que si nosotros estamos caminando nosotros no nos vamos a encontrar con un diamante, ¿sí? No vamos a encontrar las joyas, porque las joyas no están ya en la superficie. Digamos que las joyas ya han sido recogidas, las que estaban en la superficie. ¿Dónde están las joyas? Siempre. No están en la superficie, están Enterradas. enterradas, correcto. Entonces, nosotros necesitamos qué cosas para poder encontrar los tesoros que están realmente aquí, en esta parte. ¿Qué es lo que necesitamos para poder desenterrar todos estos tesoros, estas joyas? Herramientas, correcto. Entonces aquí tenemos diamantes, tenemos joyas, y nosotros necesitamos pues herramientas para empezar a trabajar en ese terreno. Necesitamos esas herramientas que estamos teniendo aquí para poder desenterrar la información. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el detector de metales, ¿sí? La pala, que está encontrando esas joyas que están abajo. Las joyas que no están caminando, no están frente nuestro. ¿Sí? Eso no va a suceder hoy en día porque todos los tesoros que estaban en la superficie ya fueron encontrados. Incluso si hay alguno que encuentras, seguro que ya ha sido encontrado por otras personas que no conocemos. Entonces, todos los tesoros que no han sido encontrados están en la profundidad, no están en la superficie. Entonces, todos los tesoros que han sido encontrados estaban no en la estructura, estaban en las palabras, en el 90%, sí, que hemos visto 90% palabras y 10% estructura. Entonces, los que no están encontrados, que están en las profundidades, están en la estructura, en los patrones, en las parábolas. Entonces,
necesitamos esas herramientas para poder encontrar toda esa información. Entonces, el anciano Parminder había estado en Brasil y él estuvo estudiando Mateo capítulo 13. Y en Mateo 13, y este es el cumplimiento de la referencia de los Salmos 78, y estaban haciendo clases allí, que él comenta que fueron como 6 a 8 clases, y estuvieron como cerca de 10 horas o más en ver esos versículos del Salmo 78. Les tomó muchísimo esfuerzo para tratar de centrar algo de información. Ahora bien, el anciano Parminder ya sabía lo que tenía que buscar allí. Entonces él esperaba encontrar algo para poder extraer esa información, para poder mostrar a un grupo de estudiantes. Le llevó más de 10 horas. Y eso solo fue en 6 versículos. Así que lo que quiero que veáis es que aunque hay que trabajar muy duro, la recompensa merece la pena. Entonces, ahora estamos en un punto en el que no estamos cambiando. Estoy diciendo que deberíamos empezar a cambiar de los estudios de palabras a los estudios de estructuras, y esa es la forma que se ha venido enseñando todos estos años. Entonces, ahora bien, no se trata de uno o de otro. Hay que hacer el primero. Sabemos que el estudio de palabras es importante también para poder hacer el estudio de estructura, de patrones. Así que vamos a estudiar cosas que no entendemos. Así que nos vamos a enfocar aquí en el estudio de la estructura. ¿Sí? Van a escuchar hablar fuertemente sobre el uso de las parábolas y su importancia. Entonces, esta es la razón por la que estamos haciendo estos estudios, para mostrarles cómo pueden estudiar sus Biblias y el espíritu de profecía. Digamos que nosotros hemos llegado a una nueva frontera, así con todos los estudios de parábolas. Ha habido un aumento de conocimiento increíble en cómo se ha venido desarrollando desde que se dieron los estudios del clamor de medianoche, cómo se empezó a entender todo a través de parábolas. Ha sido algo maravilloso. Entonces, hemos llegado a una nueva frontera en muchos sentidos. Ahora estamos profundizando en las escrituras de una manera que nadie había hecho antes. Entonces podemos encontrar cosas que la gente no ha encontrado antes, y cada una de nosotros y nosotras, digamos que no estamos en ventaja. No tenemos, para mí dice, no tenemos personas que lleven más de 10 años haciendo esto y que sean expertos en ello, al menos no en este movimiento, y otras personas en otros ministerios o en la estructura de la conferencia que puedan ser expertos en parábolas, pero están en una posición más débil que cada uno de ustedes, que tal vez nunca han entendido o visto. Y para mí me da la razón es la siguiente. Dice, porque dice, alrededor del año 1919, los años 1919, justo después de la muerte de Ellen White, ella murió en el 1915, hubo una conferencia bíblica en los Estados Unidos. Y los resultados de esa conferencia bíblica fueron que el mensaje que Dios nos había dado era un mensaje unificado, ¿sí? Como una esposa y un esposo. Pero fue dividido, fue separado. Hubo un divorcio, y ese divorcio, sea o no premeditado, sin discutir la moralidad de lo que ocurrió, lo que se quiere discutir es que es la consecuencia de lo que ocurrió. Digamos que las cosas que estaban unidas desde el principio eran la moralidad y ¿se acuerdan? Profecía. Correcto, era la moralidad y la profecía. Entonces, ellos lo colocan así: M, moralidad, y P, profecía. Entonces estaban unidas desde el principio de la obra de Dios. Estaban siempre unidas. Y Génesis 3:15, el ejemplo que se da, ¿es una profecía o es moral? Es una profecía. Es una profecía, ¿sí? Y también es moral. Es como si se dijera, si quiero que en esta sala odien algo, ¿eso es una profecía o una declaración moral? Moral. Es moral. Es moral, ¿sí? Y Génesis 3:15 habla de la simiente, como dice Pablo, no la simiente como muchos, sino como uno, hablando de Abraham. Eso se convierte en una profecía. Entonces, desde el principio, la moralidad y la profecía se unieron sin problemas. No se tienen dos piezas de tela que se sembraron juntas. Uno se llamaba moralidad y la otra se llamaba profecía. Era una sola tela donde la moralidad y la profecía
se entrelazaban la una con la otra, ¿sí? Puedo decirlo de esta manera. Tú sabes cómo se crea una tela, ¿sí? Se entrelaza. Entonces, era una profecía y la otra era una moralidad y estaban entrelazadas. Pero tendría que estar de esta forma. Esta es la tela y aquí tenemos moralidad y tenemos profecía en una misma tela, ¿sí? Pero ellos lo que hicieron fue separarla, ¿sí? El problema es que los adventistas de hoy son expertos en parábolas, pero en el ámbito de la moralidad. No son expertos en el otro ámbito de la profecía. Lo que quiero centrarme es en el uso de las parábolas, en el ámbito de la profecía, no en el dominio de la moralidad. Ya sabemos sobre cómo leer una parábola y entender lo que es la moralidad. Entonces, había una tela que tenía moralidad de profecía, que era una tela que estaba unificada, pero ellos la dividieron y después la intentaron coser, ¿sí? Y no quedó muy bien. Entonces, los adventistas sabemos que son expertos en la moralidad, pero no son expertos en la profecía. En el texto ese que se da cuando Lázaro muere y él está y estás mal porque has sido egoísta con tu dinero y te vas al infierno y tienes sed y miras a Lázaro y le dices, ¿me puedes dar un poco de agua? Y él va a sonreír y va a decir, no, sufre, porque cuando estabas en la tierra tú me hiciste sufrir. Entonces entendemos esa profecía, ¿sí? Lo entendemos como ellos lo entienden como una moralidad, ¿sí? Entendemos la moral y nos enseña que mientras estés en la tierra no seas egoísta. No tenemos ni idea de lo que significa esa profecía, de esa parábola. Entonces, necesitamos entender las parábolas no solo a nivel moral, sino también a nivel profético. Y esa es la razón por la que no lo hacemos, es porque a partir del año 1919 la iglesia tenía esa tela, que tenía toda... No había defectos en esa tela, pero se rompe por la mitad como Adán y Eva y se vuelve a sembrar juntos y nos quedamos con una tela de moral y otra de profecía, como si se cosieran, ¿sí? Como si cosiéramos nuestras propias hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Entonces, cuando se hace eso, se destruye nuestra capacidad de entender la estructura de las escrituras, porque cuando buscamos las parábolas, nos resulta casi imposible entenderlas proféticamente. Entonces, si nosotros queremos permanecer en este movimiento, esto es lo que tenemos que entender. ¿Cómo encontramos las parábolas? Y eso vamos a ir viendo a medida que pasan los estudios. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo podemos extraer la información de las escrituras? ¿Cómo se supone que debemos entender las parábolas a un nivel profético y no moral? Tenemos que hacer todo eso sin destruir el concepto de moralidad. No hay que destruirlo tampoco. Mientras permanecemos, tenemos que entender esto, el concepto que habíamos dicho del 90% palabras, ¿sí? Y el otro 10% estructuras, dijimos, o patrones. Patrones, estructuras, ¿sí? Metodología por parábolas. Entonces tenemos que verlo de esa forma. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya hemos llegado a la conclusión de la parte número 1. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? ¿O quieren preguntar algo? Marcel, yo quería preguntarte sobre el versículo que dijiste del sábado y el hombre. Sí, Yo sé que es un espejo, ¿verdad? sí. Pero, por ejemplo, ahí el que nos ayuda a ver de diferente del versículo, el que hiciste en el tablero. Recuerden que cuando tenemos el quiasma, un ejemplo de espejo, ¿sí? Este es un ejemplo simple, ¿sí? El sábado fue hecho para el hombre, o sea, como dice, el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del Del día. sábado. Exacto. Entonces, el espejo es el reflejo de lo que uno va a ver del otro lado, ¿sí? Y otro ejemplo más sencillo que me gusta dar es el de Daniel 2, ¿sí? Y lo voy a ilustrar para que lo veas. Lo voy a ilustrar aquí. En el quiasmo de Daniel 2,
en este lado de la balanza vas a tener ¿qué cosa? Una montaña, ¿sí, Cindy? Y en el otro lado del quiasma, ¿qué vamos a tener? Una estatua. ¿Sí? La estatua. Y la montaña, ¿qué es lo que sale? La roca. Una roca. ¿Sí? Hay algo que sale. Muy bien. Entonces, de este lado, ¿qué es lo que sale algo también de aquí, ¿no? Una plantita. No sé. Sale El tamo. el trigo, el tamo, correcto. Entonces tenemos el trigo, el tamo, ¿sí? Está saliendo. Y ahora te hago una pregunta. ¿Esta roca es buena o mala? Es buena. Es buena. Entonces, en este lado, ¿el tamo es bueno o malo? Es bueno. Es bueno, entonces es un reflejo, ¿sí? El quiasmo te va a dar ese reflejo. Entonces, no puedes decir si esta roca es buena. Hay personas que decían lo que sale de la estatua es malo, ¿sí? El quiasma no te está dando eso, te está dando el reflejo, es el espejo, ¿sí? O sea Entonces, que el quiasma sirve como para confirmar. correcto, es para O sea, como confirmar confirmar lo que estás viendo de un lado. exactamente. Entonces, eso es la definición de ese reflejo, de ese espejo, de ese quiasma. Y fíjate que no vas a llegar a conclusiones extrañas cuando tú tienes ese balancín y colocas tú las cosas en orden. Sí, hay muchos ejemplos, no vamos a entrar en muchos porque son parte del estudio y ya lo vamos a ir viendo en otras clases, pero sí podría dar muchísimos más ejemplos de quiasma. Ah, bueno. Gracias. Pero ese me recordé justo ahora y como sé que creo que no está en el estudio, pues lo colocamos. ¿Alguien más quería comentar o añadir algo? Yo quería preguntar algo que no sé. Lo que mencionaste ahorita sobre la parábola del rico y Lázaro, Ujú, que es una profecía. ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la profecía que está detrás de eso? Tendríamos que hacer un estudio. Tendríamos que hacer un estudio. Ahí lo que hemos visto que siempre se ha visto eso como algo moral, ¿sí? De que tú no seas egoísta, Liliana, en esta vida no seas egoísta porque tenemos que ser amables con las personas. O sea, te da esa enseñanza de lo que hay detrás eh, de esa historia. Pero en realidad es más complejo, ¿sí? Es una profecía, es una parábola, es algo más, ¿sí? Y entonces tendríamos que usar todas las herramientas para ir escarbando la información, ¿sí? Tendríamos que usar todo esto. Hay más cosas, ya sabemos que hay más cosas, no las hemos colocado todavía todas, pero tenemos que usar todas esas herramientas para poder desenterrar esa información. ¿Sí? No es tan simple como decir lo mismo, la moneda, la parábola de la moneda, de que hay una mujer que pide una moneda, tienes que empezar a ver qué son los símbolos, ¿sí? Una mujer que está en una casa, esa casa que es una iglesia, o qué es lo que es, esa mujer quién es la moneda que se pierde, y la mujer que te perdió es la que te encuentra, o realmente hay otra mujer nueva, que es la que te va a encontrar. Entonces, todas esas cosas se ven en lo que es la metodología por palabras, ¿sí? No es tan simple como dar una respuesta a la ligera. Se necesita llevar un proceso de estudio donde se va a ir desenterrando toda esa información y se tiene que ir ilustrando. Se tiene que usar las herramientas que hemos visto, comparar y contrastar, justaposición, quiasma y otras herramientas más que vamos a ir viendo. Y ahí sí se podría descubrir Gracias. todo lo que está dando esa profecía. Hay una buena tarea. Sí, hay una buena tarea. Yo quería preguntarte acerca del 10% de esas estructuras.
los patrones, la metodología, las parábolas, porque es como que todo es igual, o sea, como que te lleva al mismo punto. ¿Cómo puedo diferenciar o saber las diferencias que hay entre una y otra? Sí, de una estructura, un patrón. Yo creo que eso también lo vamos a ir viendo en los siguientes estudios acerca de los patrones, de las estructuras y entrando más de lleno en ese punto. Sí, lo que tenemos que ver en este estudio que siempre vamos a tener ese 90% de palabras donde tú vas a tener conjunciones, sinónimos, verbos, vas a tener esa información en lo que es el texto, en la palabra. ¿Sí? En el contexto interno, el contexto externo, o sea, hay muchas más cosas que puedes ver de lo que son las palabras, pero los patrones es esa información restante que es la que le tenemos que prestar más atención, porque siempre se le ha prestado atención a lo que son las palabras, pero lo que es los patrones o las estructuras que están dentro de la oración, ¿sí? Con lo que hemos visto aquí, ¿sí? Esto es un quiasma y eso aparece mucho en lo que es la Biblia. En Daniel 2 puedes crear esas estructuras a través de ese balancín que tú vas añadiendo información. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Qué hemos hecho en este ejemplo? Hemos comparado una montaña con la estatua y hemos empezado pues a colocar cosas. ¿Qué es lo que sale de la montaña? Pues sabemos que sale una roca. ¿Qué es lo que sale? Entonces tiene que salir algo de la estatua. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno. Entonces este tiene que ser bueno. ¿Te das cuenta? Ahí vamos viendo a través de esas estructuras. Las estructuras se tienen que ir creando, ¿sí? Y a veces pues hay un orden. No se pueden crear así sin más. Se tiene que ir pues ordenando. Todo tiene su metodología. Pero sí se pueden ver en los textos. Sí es difícil encontrarlas, a veces es difícil encontrarlas, pero es por eso que necesitamos practicar, necesitamos práctica, necesitamos estudiarlas y buscarlas, que eso es lo primero que hemos dicho. Si nosotros buscamos las cosas, las vamos a encontrar y poco a poco las vamos a ir entendiendo. Pero si nosotros no las buscamos, esas estructuras, esos patrones, no los vamos a encontrar. Pero en la palabra de Dios existen esos patrones y en los patrones es en las estructuras donde nosotros vamos a encontrar las joyas, la información que está oculta. A la simple vista no lo vamos a ver, es por eso que necesitamos toda esa información. Es lo que se ha hecho con Daniel 2 y a veces no es tan simple, requiere un estudio tras otro para ir viendo e ir comprobando que es así, ¿no? Marcel, en este Sí, caso específicamente estamos viendo una estructura, ¿verdad? sí, lo que hemos estado mirando ahora, bueno, esto es un quiasma, ¿sí? Son estructuras que se Ahí encuentran en... hay un patrón o solamente estamos viendo una parábola. Recuerden que los patrones ¿Ah? los patrones son información que se repite en diferentes aspectos, ¿no? Estos son Mi amor. ¿Te ves atender, hermano? Sí, creo que tienes el micrófono abierto y se creo que escucha. sí. No se escucha. Vale, entonces todo eso de la estructura y patrones, todo esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos los estudios. Sí, hasta ahora yo solo quiero que cubramos toda esta información, que no vayamos más adelante, porque eso se va a ir cubriendo a medida que vayamos avanzando los estudios. Mi intención es que demos al menos 11 clases, ¿sí? Para que cubramos una serie completa de lo que es la metodología por parábola. Vale, ¿alguien más quiere preguntar algo, pero de lo que hemos visto aquí? ¿O que no lo haya entendido?
Si no, concluimos aquí. Lo que yo quería preguntar era que usted dijo al final las preguntas ya, ¿cómo encontrar las parábolas? ¿Cómo entender las parábolas a nivel profético y no moral? Ujú. Entonces yo pienso que como hay una contradicción, o sea, como ya entendimos que es a nivel profético y moral, que están unidos, entonces aquí como que me confundí. Al final del Dice, estudio, ¿cómo entender las parábolas? cómo encontramos Sí. las parábolas, cómo se utilizan, cómo vamos a extraer información de las escrituras o cómo se supone que debemos entender las parábolas a nivel profético, ¿sí? Tenemos que hacer todo eso sin destruir el concepto de moralidad, no hay que destruirlo, ¿sí? Y mientras permanecemos, tenemos que entender esto, hemos dicho, señalando qué cosa, lo de las palabras es el 90%. Y lo que vamos a encontrar es la estructura, es ese otro 10%. Entonces vamos a entender las parábolas a un nivel profético, pero sin quitar la otra parte que es la moralidad. Sin destruir ese concepto, no lo vamos a destruir. Recuerden que la tela que se dio al principio era moralidad y profecía, pero ¿qué hizo el adventismo en 1919? Lo separó, lo dividió, esa tela que era, sí, es unida. Parminder creo que en el año 2000 mucho sobre la moralidad y la profecía en Portugal. No tienes audio. No se escucha. ¿Tu duda? No escuchamos, no escuché lo último. ¿Se cortó? No escu- Mm, Sí. Vale, lo voy a decir de otra forma, pero bueno, explica. Lo que vamos Quedamos a... en Parminder. Eso. Y lo que vamos a hacer en estos estudios, sin destruir el concepto de moralidad, es que vamos a entender las parábolas, pero a un nivel profético, ¿sí? No, no estamos diciendo que la moralidad no está en las parábolas, sí está, pero lo que vamos a ver es, lo vamos a entender a un nivel profético. Vale, ¿alguien más quiere? O si Yo no, ya... quería preguntarte algo más y es cómo Gracias. podría yo profundizar un poco más en la información de 1919. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Cosa que yo pueda acercarme a un adventista y hablarle un poco de eso ya con un conocimiento. Aquí fue una conferencia bíblica que se dio justo después de la muerte de Ellen White. Habría que investigar sobre esa historia, ¿sí? O sea, ir de lleno en esa historia y buscar esa información. Recuerden que muchas de esas informaciones están en dominio público y las podemos estudiar, las podemos ver. Em, ¿Sí, Sandra? Sí, sí, ¿me escuchaste? Sí, sí, Vale. gracias. Vamos a hacer esa tarea. Bueno, entonces sí hay bastante tarea por hacer, por investigar. Sé que hay muchas cosas que ya las sabemos, pero sí que se va a ir profundizando. En el próximo sábado, Abigail va a seguir avanzando con lo que hemos visto y con más información. Así que quizás muchas de las dudas se va a ir resolviendo a medida que vayamos viendo los estudios. Así que no os preocupéis que se va a seguir avanzando. Alguien creo que escribió por chat. No. Muchísimas gracias, Marcel. Para mí ha sido una clase muy, muy edificante y bueno, he podido comprender mucho más que cuando estudié yo sola. Amén. Gracias, Marcel. Gracias, Marcel. Muy amable, Marcel. Hola, Libardo. Gracias. Buen sábado. Igual, Marcel. Oración respondida, Marcel. Anhelábamos esto para Colombia.
Amén, Liliana. Bueno, ¿alguien quiere finalizar en oración? Yo puedo orar. Amén. Querido Señor, muchas gracias por tu bondad, tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias porque estás ahí enseñándonos con mucha paciencia y fortaleciéndonos en entender lo fundamental, Señor, de nuestro mensaje, las parábolas, la metodología. Estamos llenos de agradecimiento, Señor. Tú sabes cuánto te amamos y solamente te rogamos, Señor, que siga guiándonos, que siga, Señor, guiando a este ministerio Salem y todos los ministerios y dirigiendo a nuestros líderes y ancianos y que podamos, Señor, seguir creciendo en gracia y dando esos frutos que tú esperas que nosotros demos. Ayúdenos a ser fieles y a estar aferrados a las líneas. Te damos muchas gracias, Señor, por esta clase que has puesto a Marcel para ayudarnos a entender un poco más. Y te rogamos que sigas bendiciendo esta clase y dándonos la oportunidad para asistir. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. 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 Gracias, Sandrita.